Vamos a iniciar revisando nuestro temario. He considerado para este último bimestre la etapa de la emancipación que está junto a la rebelión de Túpac Amaru, el criollismo, y una de las obras que vamos o que puede venir, puede ser preguntas de los personajes o de repente en síntesis de qué trata la obra, ñacatita. Otro, el romanticismo peruano, modernismo peruano, el indigenismo. Miss, voy a entrar por otro dispositivo, Miss, disculpe. Ya, indigenismo 1 y 2. Y el siglo de oro, la diferencia entre el culteranismo y el conceptismo, o en su defecto sus representantes. ¿Listo? Muy bien, entonces iniciamos. Si hablamos de la etapa de emancipación, si yo pregunto, ¿qué significa emancipar? ¿Qué me puedes decir? Disculpe, Miss. ¿Qué significa emancipar? Me imagino que si ya tienen el temario ya casi una semana, me imagino que han ido revisándolo. Quitar. Los temas. Dime, hija. Quitar. Quitar. Emancipar significa quitar, ¿segura? Extraer, extirpar. No. ¿Qué significado tiene? Hablamos. Emancipar puede significar como liberar. Exacto, Sebas. O ser liberado. Ser liberado o liberarse, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, cuando nosotros hablamos, y es, ojo, que la clase de la emancipación, etapa de la emancipación, se trabajó en aula, porque en la plataforma no está. Entonces, si es que no, debes tener anotada la teoría ahí, y si es que no la tienes, sería bueno que anotes ahora, ¿ya? Por lo menos sí los datos importantes. Entonces, cuando hablamos nosotros de la etapa de emancipación, estamos hablando de justamente el hecho de liberarse. ¿De qué nos vamos a liberar? De algunos dominios. Específicamente, ¿de qué dominios nos liberaríamos? ¿Recuerdas? ¿De quiénes buscaríamos la libertad? ¿Quiénes? Del costumbrismo. De los... O sea, puede venir. ¿De quiénes? De los... españoles. De los españoles. Muy bien. Entonces, algo así era. Emancipación tenemos dos vertientes, que eran los españoles y los indios, ¿no es cierto? ¿En qué más o menos año recuerdas que inicia la vertiente de los españoles? ¿Recuerdas? En la etapa del... En 1500. 100 años más, súmale. A 1600. Listo, Mitani. La vertiente de los españoles inicia en 1600, ¿ya? Algunos de los que componen esta vertiente son justamente algunos representantes de los españoles elegidos por ellos mismos, ¿ya? Y por otro lado, algunos indios, ya que son quienes van a velar justamente por la protección de los que están siendo esclavizados, que en la mayoría son indios. Sin embargo, estos van a buscar el beneficio individual de tal manera que no van a velar por lo que tendrían que velar, que son los indios, ¿verdad? Teniendo en cuenta que los indios, ¿cómo eran tratados por los españoles al inicio? ¿Eran bien tratados? Eran como esclavos. Esclavos, muy bien. Los indios eran tratados como animales, ¿no? Eran esclavos porque se les sometía a trabajo, pero ese trabajo no era remunerado, ni era reconocido. ¿Listo? ¿Cómo se llamaba el tipo de trabajo que se establece en la vertiente de los españoles? ¿Te acuerdas? No entendí muy bien esa pregunta, ¿me puedes repetir? ¿Cómo se llamó el trabajo que se establece en la vertiente de los españoles? Es un trabajo que los indios odian hacer. ¿La minería? Mita. Podría ser la mita. La mita. ¿Y qué significa mita? ¿Qué es la mita? Es trabajo. ¿Qué es la mita? Trabajo. Es el trabajo que le daban los españoles a los indios. Listo, la mita es un trabajo obligatorio que tenían que cumplir los indios, ¿ya? Pero de manera obligatoria. ¿Y dónde era este trabajo? En las minas,
¿no? Y es ese trabajo el que se vuelve el más odiado por los indios. ¿Por qué? Porque eran golpeados, eran tratados como animales y aparte que estaban siendo obligados a realizar este tipo de trabajos. Entonces, ni siquiera sus representantes que estaban en la corte de los españoles hacían nada por de repente darles algún tipo de derecho, quitarles lo que para ellos ya era despreciable. El trabajo de la mita era terrible para los indios. Por otra parte, ya hemos analizado la vertiente de los españoles, vamos a analizar la vertiente de los indios. Si el de los españoles inicia en 1600, más o menos ¿en qué año inicia el de los indios? Miss, ¿En qué año más o menos comienza la vertiente de los indios? Si de los españoles inicia en 1600, de los indios ¿en qué año? Una idea más o menos. 1700. 1776, ¿ya? Con la llegada del rey borbónico, que manda a un visitador al virreinato del Perú. Entonces, justamente en este tiempo en la que los indios fueron tratados como animales, ya existía un hombre que sobresalía porque paraba reclamando o sentía demasiada disconformidad con el tipo de trabajo que ellos realizaban. ¿Sabes de quién estoy hablando? Uno que fue decapitado. De Luque. A ver, características. Fernando de Luque no fue. Fue decapitado. Cada extremidad de su cuerpo fue sujetado por un caballo. Atahualpa II. Ahí está, Túpac Amaru II, que es uno de los rebeldes que contribuía, bueno, él ayudaba a su comunidad y entonces le pide a este visitador del rey borbónico que vaya justamente a llevar el mensaje y le pide que su comunidad ya no contribuya más con la mita. Túpac Amaru era uno de los indios más resaltantes porque exigía un bien a su comunidad, exigía que se le trate como personas y no como animales. Sin embargo, este visitador hizo caso omiso y no llevó el mensaje que le había dejado Túpac Amaru. Es así como los indios se molestan terriblemente y más cuando tienen ya un líder que es Túpac Amaru. En 1780 se dio la rebelión de Túpac Amaru II, cuando él junto a su esposa ya y el pueblo inician o da inicio de esta forma la emancipación. El hecho que, como hemos mencionado, es liberarse, ¿no? Entonces ellos querían liberarse del yugo español. Túpac Amaru fue amordazado. ¿Sí recuerdas cómo murió Túpac Amaru? Lo amarraron a 4 caballos, cada extremidad. 4 caballos, cada extremidad. Exacto. Lo descuartizaron cada... Ajá, muy bien. Dime, características de la emancipación. ¿Recuerdas alguna? Liberación. Luego sigue la Liberación. justicia que debe ser preservado para... bueno. Que existen aires de libertad, ¿no es cierto? Ellos quieren ser liberados. ¿Qué más vamos a encontrar? Sí. Porque hay un descontento social, no se están respetando los derechos, no se considera al humano como una persona, sino como un objeto, un esclavo. Hay descontento social, por ende quieren ser liberados. Hay matices románticos, quiere surgir acá una vertiente literaria que vendría a ser el romanticismo. ¿Recuerdas cuál es el autor considerado prerromántico, precursor del romanticismo dentro de la emancipación? Es uno de los autores que escribe en yarabí. ¿Te acuerdas qué significa yarabí? O jarawi también. Mariano Melgar. Mariano Melgar, muy bien. Ya, Mariano Melgar es considerado como el precursor del romanticismo o autor prerromántico, ¿ya? Mariano Melgar se caracteriza por escribir poemas en yarabí o jarawi también. ¿Qué significa eso? ¿Sabes qué significa escribir en yarabí o en jarawi? Como variaciones del quechua. O sea, como variaciones de quechua e india. Ya, pero
¿Cómo es el estilo literario de un yarabí? ¿Cómo es? ¿Son escritos alegres, a la naturaleza, tristeza, odio? ¿Cómo son? No sé, Son creo que escritos si las letras alegres son hechas a hacia acontecimiento la real. naturaleza porque nosotros grabamos la naturaleza. O algo así creo que era. El yarabí son poemas tristes, ¿ya? Y más adelante ya te voy a recordar justamente por qué es que Mariano Melgar escribía esos poemas tristes. Bien, entonces entramos a Mariano Melgar Valdivieso, que como ya te dije puede venir en el examen. Es considerado como el precursor del romanticismo. Ya sabes de quién estamos hablando. Te puedo decir, es considerado como el prerromántico dentro de la etapa de emancipación. Ya sabes de quién estamos hablando. Cualquiera de las dos preguntas puede venir. ¿Ya? Este autor prerromántico, precursor del romanticismo, es también conocido como el precoz sabio. ¿Por qué precoz sabio? Porque a la edad de 4 años hablaba el español, el latín y el quechua. ¿Y por qué es que escribía en yarabí, que son llamados poemas tristes? Porque justamente se enamora primero de Manuelita Paredes, a quien él apoda con el término de Melisa, que era su musa durante un tiempo, pero realmente con quien se vio o con quien se ve que hay un cambio brutal de la forma en cómo escribe ella es cuando conoce a María Santos de Corrales, que es la famosa Silvia, ¿no es cierto? La bautiza con el término de Silvia. ¿Qué ocurre con ella? Que era una niña, bueno, en realidad menor de edad, ya, Mariano Melgar se enamora de ella y decide ir a la casa de Silvia, que en realidad es Mariana Santos de Corrales, para poder pedir su mano. Y en este momento su padre le pregunta, pero dime hijo, ¿tú qué puedes ofrecerle a mi hija? Y bueno, él le dice, señor, yo voy a estudiar, y de acuerdo a cómo voy avanzando le daré lo que ella necesite, no le va a faltar absolutamente nada porque él tenía muchísimo amor por ella. Sin embargo, el padre le dijo, no, tú no tienes nada que ofrecerle, eres pobre, por lo tanto le negó el amor de María Santos de Corrales. Y es donde Mariano Melgar pues inicia con sus poemas en yarabí, donde escribe eh, poemas muy tristes relacionados justamente al rechazo que él tiene en ese momento. ¿Listo? Muy bien, entonces eso podríamos un poquito refrescar nuestra mente sobre la etapa de la emancipación y la rebelión de Túpac Amaru. Recuerda que el inicio del romanticismo se da justamente dentro de la etapa de emancipación, por eso es que hemos hablado de Mariano Melgar. Otro de los temas que están considerados para la evaluación final es justamente el que está aquí, el costumbrismo. ¿Tú recuerdas qué era el costumbrismo? Era, Costumbre. claro, Claro, el costumbrismo o criollismo, ¿no es cierto? Eran las costumbres de, básicamente, ¿de qué? ¿De los incas? sí, Costumbres de los incas, sí. Hablamos de un criollismo, recuerda bien el término, criollismo, hablamos de las costumbres. Criollos. criollismo, un criollo es un español que nació en Perú. Que nació exactamente ¿dónde? ¿En una región o en la capital? En la capital. La En la capital, capital, ¿Las costumbres de dónde? Costumbres de, los pues, españoles, creo que de era. nosotros. De los limeños, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, cuando hablemos del criollismo, vamos a hablar del costumbrismo, ¿no? Las costumbres que se dan más aquí en el tema o en Lima, la costumbre de los famosos limeños, ¿no? Como era, por ejemplo, la tapada limeña, ¿no? O algunas costumbres que tenían estos. El costumbrismo que está de la mano con el criollismo, nace entre 1828 y 1848, considerado como la primera corriente literaria en el Perú. Recuerda que antes de esta, las corrientes como el romanticismo, el realismo, entre otras, el vanguardismo, dentro de este año, si vemos en una línea de tiempo, en otros países ya se están desarrollando otras corrientes literarias. Recordemos que en el Perú vienen con efecto tardío.
¿ya? Y una de las primeras corrientes que inicia en el Perú es el costumbrismo, que se caracteriza porque describe las costumbres del Perú, de la urbe, ya de la ciudadanía, de la capital, exactamente, que es pintoresco, humorístico, es moralista, realista, satírico y cultiva el periodismo, el teatro y la lírica. Acá no vamos a encontrar nada andino, ¿listo? Su objetivo es búsqueda de la identidad, voluntad de afirmación nacional y consolidación de la independencia. Dentro del costumbrismo encontramos la vertiente del criollismo, también llamado colorismo. Si vamos a hablar del criollismo, vamos a hablar de su representante, que en este caso es Manuel Asensio Segura, que es llamado el padre del Teatro Nacional. Él escribe dos obras tradicionales, una de ellas es Ñacatita. ¿Tú recuerdas de qué trata Ñacatita? No. ¿De la obra o él? La obra, ¿de qué trata Ñacatita, la obra? No recuerdo mucho del sargento. Era igual de lo que había escuchado antes. Pero había escuchado A esta ver, historia un poco más diferente. ¿ya? ¿Alguien recuerda de Ñacatita? Porque va a venir esa obra, Ñacatita. sí, para analizar en el examen. Ñacatita es de género dramático, especie de comedia, tema un matrimonio forzado y autor Manuel Asensio asegura. Dime, ¿qué pasa con Ñacatita? ¿De qué trata? ¿Quién es Ñacatita? Es una chica. Ah, pero tiene Es una dama limeña. una característica especial, que justo aquí en Lima es muy típico, ¿ah? Ya, el estar comentando la vida del otro. Ah, es una mujer muy chismosa, ambiciosa e intrometida. Doña Catita es una mujer chismosa, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que ella es criada o es empleada de dos hacendados, la cual tienen una hija, ¿no es cierto? Esta hija ya tenía el compromiso con una persona con el que ella quería, pero no tenía lo suficiente como para poder solventar lo que a la familia criolla pues era de costumbre. Ñacatita va donde su eh, podríamos decir, la dueña de la casa, Podríamos decir. claro. Ajá. Entonces le dice que hay una persona que está interesado en su hija y que es adinerada, ¿no es cierto? Y que podría ser un buen partido, ya que el flamante personaje que daba como pareja para esta niña no cumplía de repente con la parte económica que ellos como de repente en su extracto social quisieran elevar, ya que no tenía ni los medios, ni los recursos que podría ofrecer, ¿no? Entonces Ñacatita menciona a través, ya empieza con los chismes a la señora de la casa diciéndole que hay una nueva propuesta para él, pero que es una persona quizá de avanzada edad, ya mayor que la niña, pero que era seguro que le iba a dar un buen futuro, ¿listo? Y la madre se deja convencer por Ñacatita. Sin embargo, felizmente también está el padre, ¿listo? ¿Cómo se llamaba la persona que era elegida por su hija por amor, más no por interés? ¿Recuerdas? Don Miguel. Juliana. Juliana. Ya, ella se llama, ya. Ella es, Don Manuel. ya está. ¿Y cómo se llama la persona que iba a estar por ella por interés? A la que Ñacatita estaba mencionando. Don Alejo. Alejo, ¿no es cierto? Que era un viejo adinerado. ¿Listo? Entonces, más o menos, si hablamos de Ñacatita, hay que tener en cuenta que es un personaje típico de una Lima criolla en la que el chisme y el querer sobresalir en los extractos sociales, pues es el interés. Entonces, es por ello que ella, bueno, que ven a los hijos como una oportunidad de salir de la pobreza, ¿ya? Haciéndolas casar, sobre todo a las mujeres, con personas adineradas, más allá de pensar si es que están estas enamoradas o no. ¿Listo?
Después del criollismo y de hablar de ñacatita, es importante estos datos. ¿Ya? Puede venir en el examen cuál es la especie de la obra ñacatita, quién es el autor, de qué habla, cuál es el género. ¿Ya? También hemos considerado el romanticismo peruano. A ver, vamos a ver si por aquí. Ajá. Muy bien, si hablamos del romanticismo peruano, ¿quién es él? ¿Recuerdas? Mario Vargas. Mario Vargas Ricardo Palma. Llosa o Ricardo Palma. No creo que sea Ricardo Ricardo Palma. Palma. Sí, no sé. Es Ricardo Palma, tradicionalista, ¿ya? ¿Y él quién es? ¿Lo recuerdas? Manuel Prada. No, no es Manuel Prada. Ojo, que puede venir en el examen para que reconozcas, ¿ah? Hay que Ay, me olvidé de sacar. La otra sí me la acordé. Carlos Augusto Salaverry, ¿ya? Ellos, si queremos hablar del romanticismo peruano, hay que pensar en Ricardo Palma y en Salaverry. ¿Cómo se desarrolla el romanticismo peruano? Se desarrolla bajo el gobierno de Ramón Castilla, que da la libertad, fue la famosa canción que hemos escuchado. ¿A quién da la libertad? A los esclavos. A los esclavos, ¿que eran indios? Sí, parece que sí. ¿Seguro? No, eran Estaba los muy negros. seguro de todo porque, ¿sabe? Libertad. Decían que ¿Recuerda la canción de Ramón Castilla? ¿A quién le da la libertad? A los esclavos. A los esclavos, ¿de qué características? esclavos de característica Es que morena. morenos, sí, así suena mejor. Bueno, no es que despectivo, sino que en realidad bajo a los negros, Miss. claro, no es que sea Ay, despectivo, pero se le considera así como los esclavos negros de aquella época, pues, ¿no? Y les da la libertad. Se desarrolla entre 1850 y 1900, no es original porque viene desde otro país. Se caracteriza, bueno, las características llegan de forma tardía, como te mencioné hace un momento. Hay muchas corrientes literarias que ya se habían iniciado en otros países y que llegan al Perú de manera tardía, así como también llegan de forma tardía sus características, ¿ya? Tiene influencia francesa, española, inglesa y del costumbrismo. Se evoca mucho el pasado histórico, se recuerda mucho la época colonial, cómo era la Lima de antes y cómo es la Lima de ahora, ¿no? Quizá antes había mucho más orden, probablemente, ¿ya? Tenemos a Mariano Melgar, que como ya lo hemos mencionado, es precursor del romanticismo, que se No, peruano. dentro de la época de la emancipación, criollo. ¿verdad? Después, si hablamos del romanticismo en el Perú, no vamos a hablar específicamente de un romanticismo relacionado a lo sentimental, sino también de un romanticismo relacionado a lo social. ¿Quién es el precursor del romanticismo? Carlos Augusto Salaverry. Carlos Augusto Salaverry. Voy a morir, ahí está en la... Ricardo Palma. Te voy a volver a morir. Ricardo Palma. Precursor. No, Mariano Melgar. Mario Melgar. ¿Ves? Te pasaste, está en la imagen. Listo. Mariano Melgar es precursor del romanticismo en el Perú. Entonces hablamos de un romanticismo social y un romanticismo sentimental. En el romanticismo social, bueno, ya hemos hablado, Ricardo Palma es el máximo representante, que es conocido bajo el seudónimo del bibliotecario mendigo, que puede venir en el examen. ¿Quién es el bibliotecario mendigo? A Ricardo Palma, entonces hay que recordar. Ya considerado como el creador de las tradiciones, era el tradicionalista por excelencia. Llamó a los escritores románticos en ese tiempo bohemios porque se dedicaban mucho a la bebida. ¿Listo? Por otro lado tenemos el romanticismo sentimental y como máximo representante está Carlos Augusto Salaverry, que escribía poesías y publicó un libro llamado Cartas a un ángel o Acuérdate de mí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ojo, ese sí dato sería importante. Como el romanticismo llega recién al país, recién también van a empezar a llegar sus especies, como es el caso de la novela,
y una de las primeras novelas que se escriben en Perú es El Padre Morán, escrito por Narciso Arestegui, que habíamos mencionado como un dato general, ¿ya? Dentro de la evolución de Ricardo Palma vamos a encontrar la crítica que le hace Manuel González Prada. En la obra de Ricardo Palma, en Rodil exactamente, ¿ya? En sus tradiciones en salsa verde, o Anales de la Inquisición de Lima, o La Bohemia de mi tiempo, la obra cumbre de Ricardo Palma son las tradiciones peruanas, que están divididas en más o menos alrededor de 453 o 456. En sus obras, él es irónico, satírico y divertido, y si lo podemos ver claramente justamente incluso en los títulos que él coloca a sus tradiciones. Tradiciones en salsa verde, Anales de la Inquisición de Lima, podemos ver dónde está la parte irónica y satírica. Imagínate que solo analizando el título, imagínate el contenido, ¿ya? Trabaja mucho en la oralidad, sus tradiciones, género narrativo, especie tradiciones, ¿listo? Que habla de la época virreinal y del republicano. Muy bien. ¿Qué más podríamos recordar del romanticismo peruano? Bueno, hay que tener en cuenta los autores con quien inician, cómo se llaman, puede venir para reconocer autores en el examen. Miss, ya me olvidé cómo se llama el costado de Ricardo Palma. Él, Carlos Augusto Salaverry. Ahí ya me acordé. ¿Ya? Características del romanticismo, y si hablamos del romanticismo en el Perú, hay que hablar del precursor, que es Mariano Melgar. ¿Cuándo inicia el romanticismo en el Perú? ¿Recuerdas? Creo que era En en mil 1773. 73. Ajá. No, No, 1780 creo que era. en la época de Época de... Virreinato. emancipación. No, fue de versión, fue en el de emancipación. Creo que era. Sí. Ay, la Milo dijo primero. Sí, hay que repasar todavía. Si hablamos del modernismo peruano, ojo que estamos hablando de literatura peruana, ¿ya? Si nosotros analizamos el modernismo solo, la fecha va a cambiar. Si analizamos el modernismo peruano en el Perú, vamos a trabajar con fechas en las que se desarrollaron justamente en nuestro país. Aquí podemos representar o ver a estos personajes como José Santos Chocano y Rubén Darío dentro del modernismo peruano, ¿ya? Que se desarrolla entre el año 1880 y 1920. Surge en contra de los excesos románticos y el realismo. El máximo representante es Rubén Darío, no te olvides, que llega en España más o menos, llega a España a inicios del siglo XX. Conoce a José Santos Chocano, que es poeta peruano y es el máximo representante del modernismo en el Perú. ¿Listo? Es egoísta, es soberbio, arrogante, José Santos Chocanos, y se autodenomina como el cantor de América, es decir, en este caso nadie le da la denominación por alguna característica que él haya tenido, sino él mismo se autodenomina como el cantor de América, ¿ya? Una de las Narcisista. del modernismo peruano. Dime, Mita, ¿ni vas a decir algo? Que las características de él, por las características de José Carlos Santos Chocano, se podría decir que es narcisista. Sí, podría mencionarse que sí. Pero no podríamos hablar de un narcisismo totalitario, ¿ya? Recuerda que el narcisismo es el ego, el amor a mí mismo, el amor enorme, resaltante, pero sobre mí mismo. En este caso le estamos hablando de su parte egoísta, de ser soberbio y arrogante, pero no como persona, sino como autor. Entonces no se podría definir como un narcisismo total. ¿Listo? Ya, Miss. Listo. Características del modernismo peruano tenemos que surge en oposición al realismo, nace el esteticismo, ¿ya? El exotismo, mezcla de arcaísmo y el neologismo, quiere decir los términos antiguos con los nuevos términos que se están creando, términos que estamos hablando en la forma gramatical, ¿ya? Se mezclan los dos para dar mayor riqueza al lenguaje. Hay musicalidad en verso, uso de elementos sensoriales, cosmopolismo, amplio sentido de la libertad, ¿listo?
Si hablamos de José Santos Chocano, reconocido como el cantor, por él mismo, se autodenominó como el cantor de América, es escritor, aventurero y político, y es querido y odiado por muchos. Revolución Mexicana, amigo y secretario de Pancho Villa. ¿Listo? Si hablamos de José Santos Chocano, hablemos del versus entre él y Edwin Elmer, que habla de que José Santos Chocano muere en Chile apuñalado justamente por un demente y lo entierran parado. ¿Qué forma de enterrar, no? Parado una persona. Listo. Hemos analizado el poema Alma América, no te olvides este análisis que hemos mencionado y esto es lo que hemos hallado después de haber analizado el poema Alma América, que se autodenomina y pretende revelar la identidad. Esta información que está aquí es en relación al poema que no lo hemos colocado aquí, pero seguramente lo hemos analizado en su momento, ¿ya? Que después de haber leído nos hemos dado cuenta que en ese poema se autodenomina y pretende revelar la identidad de alguien, ¿ya? Expone el mestizaje del hombre americano, expone la fusión de culturas, la unión de culturas, reitera el mestizaje del hombre americano, que son características de esta obra, que es una de las obras, o es uno de los poemas de José Santos Chocano. ¿Listo? Y, ay, a mí me dice que me falta solo un minuto para terminar el Zoom. ¿Qué más? Solamente queda un tema. Sí, el indigenismo, a ver, el indigenismo. Ahí está, el indigenismo. Cuando hablamos del indigenismo, vamos a hablar justamente de los autores que nacen en función de querer buscar la reivindicación social acerca de los indios, ¿no es cierto? Ya hemos visto justamente en la época de la emancipación, en la etapa de la emancipación, cómo es que estos querían darse la libertad, pero tenían solo un líder. Ya aquí hablamos de personajes, de autores que hablan de la vida del indio, cómo han sido tratados y cómo podrían ser las posibles soluciones ante el problema de la identidad en el Perú, ¿ya? Y los antecedentes. Entonces acá tenemos autores resaltantes, Mariano Melgar, Florinda Mato de Turner. ¿Quién es él?